Muy buenas noches. El portazo, que fue el término utilizado hoy por el señor expresidente Uribe para calificar la acción de la OEA frente a Colombia, que le dio esa organización a nuestro país, se reflejó hoy, esta noche, en la sesión del Senado de la República. El presidente del Senado, el doctor Luis Fernando Velasco, presidió una sesión en donde se presentaron varias constancias y en donde llamó la atención una constancia, una proposición presentada por el expresidente Uribe, hoy senador de la República. Senador Velasco, muy buenas noches. Muy buenas noches, Yamí. Muy buenas noches a todos los colombianos que nos acompañan. Senador, ¿qué pasó hoy en el Senado esta noche tarde con el problema frente a Venezuela y la OEA? Inicialmente, en horas de la tarde, como era previsible, distintos voceros de los partidos que tienen su asiento en el Congreso presentaron su constancia que tenía un elemento en común, el rechazo al portazo que nos dieron la OEA como organización para una cosa muy sencilla que estaba pidiendo Colombia. Colombia no estaba pidiendo una sanción. Colombia lo que estaba pidiendo era una reunión de cancilleres para que se evidenciara la crisis humanitaria que se está viviendo en la frontera y frente a la crisis humanitaria, de alguna manera, la OEA pudiese intervenir para paliar esta crisis humanitaria, para parar esta crisis humanitaria y también para ayudar a frenar los problemas y la crisis política y diplomática que también se tiene y que evidentemente genera toda esta crisis humanitaria. Llamó la atención poderosamente la posición del jefe de la oposición, el doctor Álvaro Uribe, que pidió que se conformara una comisión de todos los partidos, muy al tenor de lo que hicimos el viernes pasado cuando frente a la crisis con Venezuela nos reunimos todos los partidos, fueron citados aquí a la presidencia del Senado, asistieron todos los partidos, rechazamos la actitud del presidente del gobierno venezolano, nos solidarizamos con nuestros compatriotas que están siendo injustamente expulsados de ese país y de alguna manera también rodeamos al jefe del Estado en las decisiones que estaba tomando en las últimas horas y pedimos respeto por el jefe del Estado, sus ministros y también los líderes políticos, incluyendo de la oposición, por parte de los miembros del gobierno venezolano. Entonces el presidente Uribe en esa línea pidió que sacásemos una comisión que redactase una proposición que rechazara el portazo que nos dio la OEA y de alguna manera, aunque no lo dijo así directamente y tengo que ser claro, pero esa proposición evidentemente va a volver a rodear al gobierno para que el mundo nos vea como uno solo, que es como nos deben ver en este momento. ¿Y usted ya integró la comisión, doctor Velasco? Ya se integró la comisión y en este momento están en el proceso de negociación de lo que va a ser el comunicado. Evidentemente, en un congreso donde hay tantas diferencias ideológicas, hay que negociar casi que cada palabra, pero lo importante es la decisión política de sacar un comunicado, todas las fuerzas políticas, de rechazo al portazo de la OEA, de reconocimiento a los 17 países hermanos que nos acompañaron y entendieron lo que está viviendo Colombia, y también de rodear al gobierno en la crisis que está teniendo que manejar y acompañar al jefe del Estado en las decisiones. ¿Y la comisión es de cuántos miembros? ¿Quiénes la integran fundamentalmente? La integran los distintos miembros que tienen asiento, los partidos que tienen asiento, digamos, por lo menos los que en este momento están en la plenaria. Entonces va a estar, a manera de ejemplo, el senador Rodrigo Villalba por parte del Partido Liberal, la senadora Paola Holguín por parte del Centro Democrático, Carlos Fernando Galán, que además de ser miembro de Cambio Radical es el presidente de la Comisión Segunda de Relaciones Exteriores. El senador Gerlain propuso que el doctor Enríquez Maya estuviera en la comisión. Jimmy Chamorro, una persona que se ha especializado en materias de derecho internacional, va a estar también en la comisión a nombre del partido de la U. Vamos a definir quién nos acompaña también del Polo Democrático, o sea, todas las expresiones políticas van a tener asiento en esta comisión. ¿Y la proposición la presenta cuándo la comisión? Yo creo que en hora y media ya tienen la proposición, el comunicado que lo aprobaría la plenaria y sería la expresión del Congreso. Lo importante en esto, Yamid,
es que el mundo nos siga viendo a las distintas fuerzas políticas de Colombia unidas en esta crisis internacional. Que nosotros saquemos este comunicado no significa que se hayan acabado las diferencias y que ya no exista oposición en Colombia, no. Eso seguirá dentro de la política interna, seguirán existiendo diferencias, pero ante el mundo es muy importante que nos vean unidos, especialmente cuando vemos que hay tanta incomprensión de algunos países a los cuales lo único que les estábamos pidiendo era que observaran la crisis humanitaria que se estaba dando. Es probable que nuestra diplomacia haya fallado en el sentido de acudir a la OEA sin tener seguros suficientes votos como para lograr algo tan sencillo como era una convocatoria de cancilleres, ni siquiera para que mediaran, sino para que observaran la crisis humanitaria, la crisis política y la crisis diplomática que está ocurriendo con nuestro hermano país. Me parece que ahí algo pasó, y algo pasó cuando no tuvimos el voto de Haití, a pesar de que el señor presidente de la República apenas se posesiona en el Consejo Permanente de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad Permanente de Naciones Unidas, lo primero que hace es pedir una mesa para revisar lo que estaba pasando con Haití después de la tragedia, la atención después de la tragedia de Haití. Trabajamos tan intensamente en ese tema un año mientras estuvimos en el Consejo de Seguridad Permanente de Naciones Unidas. Allá hay un barrio construido por colombianos que ayudaron a, de alguna manera, paliar esa situación, y a pesar de todos estos gestos amistosos de Colombia, Haití nos respondió como nos respondió. O sea, lo que es evidente es que tenemos muy poca solidaridad de las islas del Caribe, y ahí tenemos que hacer un mayor trabajo diplomático, reconocer acciones como las de México y Costa Rica, que fueron tan leales en la política que se ha sostenido de que cuando dos países latinoamericanos tienen problemas, la OEA actúe. Pero bueno, algo pasó y eso tendremos que revisarlo para tomar las decisiones futuras, Yamit. Ahora, usted sabe, senador Velasco, que el debate de ayer de la OEA le costó hoy la primera cabeza a un canciller. No sabía eso, Yamit. Sí, fue virtualmente destituido el embajador de Panamá ante la OEA e inmediatamente nombrado un nuevo embajador. Por eso digo yo que virtualmente destituido. Es decir, fue una censura pública del presidente de Panamá al embajador por haber votado como votó. Pues eso significa que hubo un problema de comunicación entre la Cancillería panameña y su embajador, porque es que ese voto nadie entendió por qué fue como fue. De todas maneras, Yamit, Colombia sí debió tener por lo menos 20, 21 votos para meterse en esa votación. Celebro que esa decisión sea un mensaje que de alguna manera dice que el gobierno colombiano recupera unas mayorías, aunque muy limitadas, pero recupera unas mayorías necesarias para pedir que la OEA actúe. Entre otras cosas, Yamit, yo no sé si usted ha caído en cuenta lo ilógico de la decisión de Venezuela, de la OEA. Primero, ¿Venezuela qué propone o qué le dice a la OEA? Señores de la OEA, no se metan porque ustedes son inútiles en las crisis latinoamericanas. Ese fue el argumento de Chatterton. Ese es el argumento de la Cancillería venezolana. Y los propios embajadores en la OEA dicen, Venezuela tiene razón, nos abstenemos 11 y votamos no 6. O sea, es de verdad una locura lo que votaron, cuando lo que estaba pidiendo Colombia es, señores OEA, ustedes son necesarios en una crisis humanitaria, crisis política, crisis diplomática, actúen. No tuvimos la mayoría para actuar y sí se tuvo un número amplio de países que pudieron bloquear la actuación de la OEA con el argumento de que la OEA no servía. Eso es casi que de replay. Sí, exacto. No se entendió. Además, el voto de Panamá, lo extraño de ese voto, senador Velasco, es que Panamá, el embajador, anunció que iba a votar a favor de Colombia, es decir, a favor de la convocatoria de cancilleres. Y después que dice que para salvar su supuesta neutralidad como país garante que se ofreció para buscar una solución entre las dos naciones, se abstuvo. Y ahí fue donde perdimos la mayoría que teníamos. Hábilmente, Venezuela le hizo creer al embajador de Panamá que iba a ser el garante, que iba a ser el que acercara a los dos presidentes de Colombia y Venezuela y lo iban a sacar en hombros por haber salvado la crisis de los dos países,
y el embajador, pues evidentemente se creyó ese cuento y cometió semejante error diplomático que le costó su puesto, le costó la cabeza. Lo increíble es que un embajador haya tomado una decisión de esta sin consultar a la Cancillería. Pero nosotros tenemos que creer que así fue, ya que la Cancillería lo destituye fulminantemente. Ahora, en su opinión, embajador Velasco, ¿qué pasó con Brasil y Argentina? Brasil tiene intereses, Yamil. Cuando tuvimos la crisis hace algunos años, también con Venezuela, Brasil, a cambio de mediar entre Colombia y Venezuela, se lanzó, como diría el presidente Gaviria, con todas sus garras, a quedarse con las confecciones que nosotros les vendíamos, el calzado que le vendíamos a Venezuela, los carros que le vendíamos a Venezuela. O sea, se quedó con el comercio. Los intereses de Brasil fueron más fuertes que la realidad en su momento política de América Latina. Y en este momento, de alguna manera, Brasil se está reservando como un mediador o como algo. Él tiene una gran influencia sobre Venezuela. Colombia debería tener sus reservas con Brasil, pero creemos que Brasil en este momento puede ser necesario para lo que sigue hacia adelante. Y bueno, Brasil tenía intereses comerciales y de alguna manera defendió sus intereses comerciales, y yo creo que se reservó como un mediador por si se agrava la crisis, cosa que yo creo que va a ocurrir. A ver, ¿por qué cree usted, senador Velasco, que se va a agravar la crisis primero? Y segundo, con la proposición que se va a aprobar en el Senado esta misma noche, censurando o protestando por la actitud del portazo de la OEA, ¿qué se va a hacer? ¿Va a ser una posición doméstica o se va a...? Es un mensaje político que tiene una importancia internacional, Yamil. ¿Y cuál es la importancia en la geopolítica internacional? Es que el mundo vea que a pesar de nuestras muy fuertes diferencias políticas internas, para los temas externos estamos actuando juntos. A mí me parece que el Senado en particular, el Congreso, está haciendo las cosas bien hechas en ese sentido. Podemos tener todos los debates que quiera, podemos tener diferencias incluso en el manejo del proceso de paz, pero en los problemas de frontera y en los problemas en donde Colombia de alguna manera está siendo golpeada por decisiones de organismos multilaterales que no entienden nuestro problema, sí es bueno que el mundo nos vea unidos. Probablemente a la OEA no le vaya a importar mucho nuestro rechazo, pero ellos ¿qué van a ver? Todos los cancilleres, todos los embajadores. Mucho cuidado que en Colombia están actuando unidos, allá hay unidad de criterio. Las fuerzas políticas tienen unidad de criterio. Y no solo unidad de criterio, sino que son capaces de expresarse y rodear en su momento al gobierno en unos momentos de crisis de política internacional. Una pregunta final, senador Velasco. Usted como presidente del Congreso de Colombia, ¿es partidario de que Colombia ahora recurra a UNASUR o no, inmediatamente después de Comercial? ¿Cuál es la posición, doctor Velasco? Definitivamente no, Yamil. Uno no va a un sitio en donde ya sabe la respuesta. Primero, UNASUR para tomar cualquier decisión tiene que tomarla por consenso. Y es evidente que ya varios países que conforman UNASUR, sus cancillerías a través de sus embajadores en la OEA, se han manifestado diciendo que no quieren meterse en el conflicto y que creen que la salida tiene que ser bilateral. Entonces Colombia va a quedar con dos salidas complejas, pero vamos a tener que recorrerlas. Una, Naciones Unidas, buscando un relator o buscando una comisión in situ. No es muy fácil esa decisión. ¿Por qué? Porque Venezuela puede rechazarla, puede rechazar el relator y nos meten líos, y meten líos a Naciones Unidas. Yo creo que lo que nos está quedando es un mediador, no sé, Cuba, Brasil, que entienda que aquí hay un problema humanitario muy grande, Yamil. Es que ya estamos hablando de 12.000, 15.000 ciudadanos. Usted se imagina en el momento en que Venezuela arrecie su acción contra los colombianos, y no hablemos de 15.000, sino de 50, 80, 100.000 colombianos. Ese es un tema mayor, no es un tema menor, y yo creo que América Latina responsablemente, o algunos países responsablemente, deberían entender esa crisis humanitaria
y meternos a resolver la crisis humanitaria y que el gobierno siga atendiendo humanitariamente a los que llegan, también con prudencia. Aquí no podemos salir en la calentura a ofrecerle a todo el que llega lo que no podemos darle, porque es que no sabemos cuántos van a llegar. Yo creo que hay que darles su atención humanitaria, que es muy necesaria, ayudarlos en lo posible a una reinserción laboral, si se quieren, pues como debe ser, pero no decirle a la gente públicamente que todo el que llegue va a tener empleo, casa, todo, porque también podemos generar, frente a la pobreza de los nuestros allá en la frontera, incluso de algunos venezolanos, podemos generar expectativas que no podemos cumplir y eso también sería muy delicado. Senador Fernando Velasco, presidente del Congreso de Colombia, muchísimas gracias por su aceptación de esta entrevista. Pues bueno, senador, mire, el presidente Santos acaba de anunciar en su alocución a la Nación que Colombia desiste de ir a la reunión de la UNASUR. Y la pregunta para nuestros televidentes es esa: ¿están ustedes de acuerdo con la decisión que tomó Colombia esta noche de no ir a la reunión de UNASUR, sí o no? Resultados de la encuesta a la izquierda de la emisión. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CN.